¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien, pero tu victoria simplemente no llega? Rezas, tienes fe, pero te sientes atrapado en un sábado eterno, donde la promesa parece muerta y el cielo está en un silencio ensordecedor. Escucha con atención, porque tu presencia aquí no es una coincidencia. Esta no es una enseñanza común. Esta es una palabra directa que Jesús me ha instruido a liberar para ti, justo en este momento. La razón por la que tu avance ha sido bloqueado y tu milagro ha sido retrasado está oculta en el misterio más grande y menos predicado de toda la Biblia. ¿Qué hizo realmente Jesús en los 3 días en que su cuerpo yacía en la tumba? Lo que estás a punto de descubrir no es solo información. Es el código espiritual que activa la victoria en las áreas de tu vida que han estado muertas. No te atrevas a salir de este video. Quedarte hasta el final es crucial, porque hoy el candado de tu prisión espiritual se romperá. Antes de revelarte el primer secreto, haz algo poderoso. Las estadísticas nos muestran que la gran mayoría de las almas que son bendecidas por estos mensajes no están suscritas. No dejes que el enemigo te robe la próxima revelación. Toca el botón de suscribir ahora mismo y únete a este ejército espiritual. Y mientras lo haces, comenta abajo desde qué ciudad o país estás conectado. Quiero orar por ti y ver hasta dónde está llegando esta unción. Ahora, prepárate. La respuesta a por qué Jesús visitó el infierno no solo cambiará tu teología, desatará un poder en tu vida que no sabías que tenías. Empecemos. A ver, mi amigo, acompáñame en este viaje, porque lo que vamos a desentrañar cambiará tu perspectiva para siempre. Muchas veces, cuando nos sentimos en el fondo del pozo, invisibles y cansados de luchar, creemos que estamos abandonados. Pensamos que la victoria debería ser un ascenso inmediato hacia la luz, ¿verdad? Pero fíjate bien en el camino de nuestro Maestro. La Biblia nos enseña algo potentísimo en Efesios 4:9, y es que antes de subir a lo más alto, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Él no fue directo a la fanfarria celestial. No, Señor. Su primer destino tras la cruz fue el Hades, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, Dios está obrando. Tu fe en este momento de prueba es el primer paso para entender el milagro que se avecina. Imagina por un momento ese lugar, el Hades, o Seol, como se le conocía. No era el infierno de fuego que a menudo pintan, sino una especie de sala de espera de las almas. ¿Qué cosa? Allí aguardaban todos los justos que habían muerto aferrados a la esperanza de una profecía, esperando la salvación prometida. Hombres como Abraham, David, Juan el Bautista, todos ellos estaban allí. Su fe era grande, pero la obra redentora de Jesús aún no se había completado. El plan de Dios es perfecto en sus tiempos. Este descenso no fue un accidente, fue el cumplimiento de una promesa, el primer acto de una obra divina que estaba a punto de sacudir los cimientos del universo espiritual y traer una nueva bendición. Quizás ahora mismo tú te sientas en tu propio Hades personal, confundido sobre qué camino seguir, agotado por las batallas que nadie ve. Sientes que tu oración no pasa del techo y la esperanza parece una llama a punto de apagarse. Pero despierta ahora. Recibe esta revelación como la herramienta que Dios te está entregando. Tu descenso no es tu destino final, es una parte estratégica del plan. Jesús fue allí para enseñarnos que no hay lugar tan bajo al que su poder y amor no puedan llegar. Lo que sientes ahora no es abandono, es preparación. Estás en el preciso lugar donde se gesta el más grande milagro de tu vida, la antesala de tu propia resurrección espiritual. Así que respira hondo y aférrate a esta verdad del Evangelio. El descenso de Jesús no fue una muestra de debilidad, sino el movimiento de un rey que entra en territorio enemigo para reclamar lo que es suyo.
Él no estaba siendo castigado, estaba iniciando la operación de rescate más grande de la historia. Entender esto es crucial para tu propia jornada, porque te enseña que tu proceso, por más oscuro que parezca, está cargado de propósito divino. Esta es la base de nuestra fe y la razón de nuestra salvación. Pero, ¿qué hizo exactamente allí? No fue solo una visita de cortesía, para nada. Este fue el primer movimiento en un jaque mate divino y es vital que sigamos adelante para entenderlo. Mi amigo, presta mucha atención. Jesús no descendió al Hades como un prisionero o un visitante más. Para nada. Él entró allí como un comando en una misión de altísimo riesgo espiritual, con un objetivo claro y contundente: arrebatarle al enemigo el poder que ostentaba. Durante siglos, Satanás había tenido el imperio de la muerte, usando el miedo como su principal arma para paralizar a la humanidad. Quizás tú te has sentido así, paralizado, como si alguien más tuviera las llaves de tu destino, de tu gozo o de tu paz. Sientes que por más que golpeas, la puerta no se abre. Mantén tu fe, porque estás a punto de entender quién tiene realmente el poder y cómo esa autoridad te pertenece a través de Dios. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos regala una imagen que debería hacernos saltar de la silla. En Apocalipsis 1:18, el mismo Jesús resucitado declara con una autoridad que hace temblar el cosmos: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué momentazo! Esas llaves no son un adorno, son el símbolo máximo de dominio y autoridad. Al vencer la muerte desde adentro, Jesús le quitó a Satanás el control, cumpliendo la profecía de que aplastaría su cabeza. Esta es la esencia del Evangelio, la noticia que nos da una esperanza inquebrantable y asegura nuestra salvación. Ahora, trae esa revelación a tu vida. ¿Cuáles son las llaves que sientes que el enemigo usa para mantenerte atado? La llave de la duda, del miedo al futuro, de la adicción, de la tristeza que no se va. Recibe esto ahora. Por la victoria de Jesús, esas llaves ya no le pertenecen. La oración deja de ser un ruego de un prisionero y se convierte en la declaración de un hijo de Dios que usa la autoridad que Cristo ganó. Cada vez que oras, estás usando el poder de esas llaves. Este entendimiento es en sí mismo un milagro, una bendición que activa tu potencial espiritual y te permite caminar en una libertad que no conocías. Dios no te ve como un cautivo, sino como un conquistador. Así que la victoria ya fue decretada y el poder fue transferido. Jesús ahora tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La muerte pasó de ser un muro a ser una puerta para quienes tenemos fe en Él. Pero un rey, con las llaves de todo el reino en su mano, no se limita a abrir la puerta para sí mismo. Su siguiente acto fue una proclamación de victoria en el corazón mismo del territorio enemigo, una demostración de poder que liberaría a los cautivos de la esperanza. ¿Qué fue lo que proclamó y a quiénes? Sigamos, que esto se pone cada vez mejor. Ahora que Jesús tenía la autoridad suprema, no se quedó en silencio. ¿Qué hizo? Hizo lo que mejor sabe hacer: proclamar la verdad. El Evangelio. El apóstol Pedro nos da una pista fascinante en su primera carta, 1 Pedro 3, 18-19, donde dice que después de morir, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ojo, la palabra usada aquí no significa que fue a darles una segunda oportunidad para la salvación. Nada de eso. La palabra original es kerizo, que es la proclamación de un heraldo, un anuncio de victoria. Jesús no fue al Hades a sufrir más, sino a desfilar como un general victorioso, anunciando que el reino de las tinieblas había sido vencido por el poder de Dios, y que la fe de los justos finalmente
encontraba su recompensa. Este anuncio provocó una división clara y definitiva en ese lugar de espera. Piénsalo como la parábola del rico y Lázaro que el mismo Jesús contó. El Hades tenía, por así decirlo, dos barrios. Por un lado estaba el seno de Abraham, un lugar de consuelo donde los justos que murieron en la fe y la esperanza aguardaban el cumplimiento de la profecía. Para ellos, la proclamación de Jesús fue la noticia más gloriosa, el clímax de su espera, la confirmación de su bendición eterna. Por otro lado, estaban los injustos, en un lugar de tormento. Para ellos, la llegada del Rey victorioso fue la confirmación de su justa condena y la demostración final del poder al que habían rechazado. ¡Qué momento tan increíble! ¿Y cómo se aplica esto a ti, que me escuchas? Tal vez te sientas en una prisión ahora mismo, sea emocional, financiera o espiritual. Te sientes atrapado por las mentiras que el enemigo te susurra al oído. No vales nada. Nunca cambiarás. Dios se ha olvidado de ti. Es hora de hacer tu propia proclamación. Tu oración debe convertirse en un querizo, un anuncio de la victoria de Cristo sobre tu situación. Levanta tu voz y declara lo que la Biblia dice de ti. Soy amado, soy perdonado, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Al hacerlo, invitas al milagro de Dios a manifestarse, rompiendo las cadenas con el poder de la palabra declarada. Esa proclamación de Jesús no fue solo un discurso, fue una declaración de guerra espiritual y una toma de posesión en el corazón mismo del dominio enemigo. No estaba simplemente informando, estaba ejecutando una sentencia divina y alterando la realidad espiritual para siempre. Estaba demostrando que, para arrebatarle el control total a Satanás, no bastaba con un ataque externo. Tenía que implosionar el sistema desde adentro. Esto nos lleva directamente a la siguiente revelación, la estrategia maestra detrás de esta conquista interior. Para entender la genialidad del plan de Dios, piensa en la historia del caballo de Troya. Para conquistar la ciudad amurallada, los griegos no la derribaron desde fuera, sino que entraron disfrazados de regalo y la destruyeron desde dentro. De una manera similar, pero infinitamente más gloriosa, fue la estrategia de Jesús. Para desmantelar el imperio de la muerte, Él tenía que entrar en sus dominios. Por eso tuvo que morir. ¡Qué locura! En el Calvario, el infierno entero celebró, creyendo que habían vencido al Hijo de Dios. Pero no sabían que estaban activando la fase final de una profecía divina, abriendo las puertas a aquel que venía no como víctima, sino como conquistador. Su muerte fue el acto de fe supremo, la puerta de entrada para la liberación. Aquí está el núcleo de todo el Evangelio, el punto legal que lo cambia todo. La muerte es la paga del pecado. La muerte tenía jurisdicción y poder sobre la humanidad porque todos hemos pecado. Era su derecho legal. Sin embargo, como nos recuerda la Biblia una y otra vez, Jesús vivió una vida perfecta, sin mancha alguna. Fue tentado en todo, pero jamás pecó. Por lo tanto, cuando la muerte intentó retenerlo, no pudo. No tenía base legal, no tenía ningún derecho sobre él. Fue como si un sistema entero hiciera cortocircuito. La muerte, por primera vez en la historia, se tragó a alguien a quien no podía digerir. Este es el fundamento de nuestra salvación, el milagro que nos da vida eterna. Ahora piensa en tu propia vida. A menudo, el enemigo te convence de que para vencer un área oscura, un miedo, una adicción, una herida profunda, debes evitarla, rodearla, ignorarla. Pero la lección de Jesús es que la verdadera victoria a menudo requiere que entres dentro de ese problema, pero no solo, sino revestido de la justicia de Cristo. Con la oración como tu arma y la fe como tu escudo, puedes confrontar esas áreas rotas sabiendo que,
como tú estás en Él y Él en ti, la muerte, el final de ese hábito, el final de ese miedo, no podrá retenerte. Esa es la bendición de caminar con Jesús. Te da el poder para conquistar tus propias batallas desde adentro, con la esperanza de una resurrección personal. Así que la batalla principal, la guerra por toda la creación, se libró y se ganó en la dimensión espiritual, en las profundidades del Hades. Fue una operación encubierta, una conquista silenciosa pero demoledora. El enemigo fue desarmado, su poder anulado y su autoridad revocada, pero una victoria tan monumental no podía quedarse en secreto. Necesitaba una manifestación visible, una prueba física e innegable para que todo el universo supiera quién era el verdadero rey. La guerra se había ganado, pero ahora el mundo necesitaba ver el desfile triunfal. Mi buen amigo, aquí es donde la historia da un giro espectacular que podemos ver y tocar. La tumba vacía y la resurrección de Jesús no fueron la batalla en sí misma, sino el comunicado de prensa oficial de la victoria para todo el universo. Imagínate la escena. Mientras sus discípulos estaban escondidos, llenos de miedo y con la esperanza hecha pedazos, la guerra ya había terminado. Dios no necesitaba que el mundo viera la pelea, pero sí quería que todo el mundo viera el resultado. La resurrección fue la prueba irrefutable, el sello de autenticidad sobre todo lo que Jesús había hecho en secreto. Es el corazón del Evangelio, la evidencia física que sostiene toda nuestra fe. Cuando María Magdalena llegó a la tumba ese domingo por la mañana, no llegó para presenciar un milagro en proceso, llegó para descubrir la evidencia de un milagro ya consumado. La victoria no ocurrió cuando la piedra fue removida. La victoria ocurrió en las profundidades del Hades, cuando la muerte no pudo retener al autor de la vida. La resurrección es la consecuencia gloriosa de esa conquista. Es la demostración pública de que Jesús no solo tiene las llaves de la muerte, sino que tiene el poder absoluto sobre la vida misma. Cada profecía de la Biblia que hablaba de un Mesías triunfante encontró su cumplimiento en ese jardín, asegurando nuestra salvación para siempre. Ahora, escucha atentamente cómo esto impacta tu vida. A menudo estás en tu viernes de 1900 crucifixión o en tu sábado de silencio y oras pidiendo ver un gran milagro externo. Pero Dios te enseña hoy que la victoria más grande primero ocurre dentro de ti, en tu espíritu. Cuando decides mantener la fe en medio de la crisis, cuando tu oración cambia de la queja a la confianza, cuando te aferras a la esperanza aunque no veas nada, ahí estás ganando la batalla espiritual. El domingo de resurrección, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, será la manifestación visible de una victoria que ya aseguraste en lo secreto con Dios. Esa es tu bendición. El evento de la resurrección fue tan poderoso y fundamental que no se podía dejar simplemente como un relato más. Tenía que convertirse en la columna vertebral de la creencia cristiana. Esta verdad de una victoria espiritual invisible, seguida de una prueba física y gloriosa, fue tan crucial que los primeros padres de la Iglesia, guiados por el Espíritu Santo, la grabaron a fuego en las declaraciones de fe más importantes de la historia. Querían asegurarse de que esta revelación nunca se perdiera ni se diluyera, y eso nos lleva a ver cómo este conocimiento se preservó para nosotros. Mi amigo, lo que te he estado compartiendo no es una teoría de un teólogo solitario. ¿Qué va? Es una verdad fundamental que los primeros cristianos consideraron absolutamente esencial. Tanto es así que la incluyeron en sus declaraciones de fe más importantes. Toma el credo de los apóstoles, recitado por millones de personas a lo largo de los siglos. Hay una línea ahí, corta pero potentísima, que dice:
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Esta frase no está de adorno. Para ellos era una parte tan crucial del Evangelio como la crucifixión o la resurrección, porque explica el alcance total de la obra de Jesús y la profundidad de nuestra salvación. Y no solo en los credos. Textos antiguos, como el vívido Evangelio de Nicodemo, narran este evento con una fuerza y un detalle que te ponen la piel de gallina. Describen cómo las puertas del Hades se hicieron añicos ante la llegada de Jesús, la luz del mundo. Cuentan cómo Adán, los profetas y todos los justos que esperaban en fe fueron liberados en un acto glorioso de redención. Estas historias, aunque no estén en la Biblia, nos muestran cómo los primeros creyentes vivían y respiraban esta victoria. Para ellos, la esperanza no era un concepto abstracto, era la certeza de que Jesús había invadido el último bastión enemigo y liberado a los cautivos, cumpliendo toda profecía y asegurando nuestra bendición. Ahora, permíteme preguntarte algo. ¿Cuál es tu credo personal? Cada día, tú recitas un credo con tus pensamientos y palabras. ¿Es un credo de derrota, miedo y duda, escrito por tus circunstancias? ¿O es el credo de la victoria de Cristo? Te animo a que, a través de la oración, comiences a declarar las verdades de Dios sobre tu vida como si fueran el credo inamovible de tu alma. Creo en el poder de Dios que actúa en mí. Creo que por Jesús soy libre. Creo que un milagro está en camino. Cuando declaras la palabra de Dios, no solo recitas historia, activas una realidad espiritual en tu presente. Ver esta verdad grabada en los pilares de nuestra historia cristiana nos da una confianza inquebrantable. Nos demuestra que la victoria de Jesús sobre la muerte no es una idea secundaria, sino el mismísimo motor de nuestra fe. Y entender esto tiene una consecuencia práctica y transformadora para cada uno de nosotros. Si el Rey de Reyes conquistó la muerte, la despojó de su poder y la exhibió públicamente, ¿qué significa eso para ti y para mí hoy? Esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre el mayor miedo de la humanidad y convierte lo que era una prisión en un simple pasaje. Y así, mi amigo, llegamos al corazón de todo. ¿De qué sirve una victoria si no nos hace libres? Toda esta operación divina, desde el descenso de Jesús hasta su resurrección, tenía un propósito final para ti y para mí: despojar a la muerte de su terror. Gracias a que Él caminó por el valle de sombra de muerte y salió del otro lado con las llaves en la mano, ese valle ya no es un callejón sin salida para nosotros. La Biblia lo dice claro: la muerte ha perdido su aguijón. Jesús transformó lo que era la prisión definitiva de la humanidad en un simple pasillo, un corredor iluminado que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Esta es la máxima expresión de la bendición del Evangelio. Piensa en lo que esto significa. El miedo más fundamental del ser humano ha sido neutralizado. Para quien tiene su fe puesta en Jesús, morir no es un final trágico, sino una graduación. Es ir a casa. No es una separación, sino el encuentro cara a cara con la esperanza que nos sostuvo toda la vida. Esta verdad no es para que nos obsesionemos con la muerte, sino para que vivamos la vida presente con una libertad y una audacia que el mundo no entiende. Podemos amar sin reservas, servir sin límites y arriesgarnos por el llamado de Dios, porque lo peor que podría pasarnos es, en realidad, lo mejor que podría sucedernos. Esa es la belleza de nuestra salvación. Así que la próxima vez que la ansiedad por el futuro o el miedo a lo desconocido intenten robarte la paz, aferra tu corazón a esta imagen. Tu último momento en esta tierra no será un salto a un abismo oscuro. Será un paso tranquilo hacia un pasillo brillante, y al final de ese pasillo
estará Jesús mismo, esperándote con los brazos abiertos. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es un milagro al que tienes acceso constante a través de la oración. Es el cumplimiento de la profecía de que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No hay nada que temer. Por lo tanto, todo este viaje a las profundidades no fue solo para liberar a los santos del Antiguo Testamento. Fue para liberarte a ti, hoy, del poder del miedo. Fue para que camines cada día sabiendo que tu destino final está seguro, no por tus méritos, sino por su victoria. Esta revelación no es solo un dato teológico interesante, es la llave de una vida plena y sin temor. Es tu herencia, tu derecho como hijo de Dios, la victoria que Jesús te entregó. Vive en esa libertad, porque ya ha sido comprada y pagada para ti. Y así, la revelación está completa. El mayor miedo de la humanidad ha sido transformado en nuestra más grande victoria. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos no es una historia lejana. Es el mismo poder que vive en ti, ahora, listo para resucitar las áreas muertas de tu vida. Ahora te pregunto directamente a ti, sabiendo que la muerte misma ya fue vencida por tu Rey, ¿cómo cambia eso la forma en que enfrentarás tu batalla más difícil mañana? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leer la revelación que has recibido. Tu testimonio puede ser la clave para la fe de otra persona. Si esta palabra te hizo libre, no te la quedes. Compártela ahora mismo en tus redes o con alguien que necesite escuchar que la prisión ha sido convertida en un pasillo hacia la gloria. Y por último, si este mensaje ha impactado tu espíritu, haz dos cosas cruciales. Suscríbete al canal y, lo más importante, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola de las armas espirituales que Dios nos está entregando. No te vayas. Justo aquí en la pantalla está apareciendo el próximo video que he preparado para ti. Es la continuación perfecta de esta enseñanza. Haz clic y sigamos profundizando. Que la paz de saber que la victoria final ya es tuya te inunde por completo. Nos vemos en el próximo video.